Muy buenos días para todos, que Dios los bendiga. Muy bien, quisiera iniciar hoy un tema que lo he llamado la fuente de poder. Durante estos días he venido compartiéndoles una serie de temas que lo he titulado La manera de vivir la vida cristiana. Ustedes lo recordarán. ¿Por qué en singular? ¿Por qué no en plural? ¿Por qué no las maneras de vivir la vida cristiana? Porque solamente hay una, nada más. Una sola manera de vivir la vida cristiana. Para nosotros es posible que existan más. Tenemos formas de hacerlo, tenemos estrategias para vivir la vida cristiana. Pero si usted va a la Biblia, solamente va a encontrar que hay una manera, y es la manera de Dios. Es lo que he venido compartiendo durante todos estos días. Y cuando yo quiero vivir la vida cristiana a la manera de Dios, entonces tengo que entender que necesito incluirle algunos elementos que son fundamentales. El primero es vivir por gracia, así de sencillo. ¿Qué es la gracia? Es simplemente el regalo inmerecido. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que todo lo que he alcanzado, lo he alcanzado sin merecimiento. El Señor me lo ha dado simplemente por misericordia. Su capacitación, sus recursos, sus bienes, todo lo que usted y yo hemos tenido y los míos de la misma manera, lo hemos recibido simplemente porque Dios es bueno. Pudiese no haberlo permitido, o Él pudiese no permitir que vivamos lo que hemos vivido y puede hasta permitir que no vivamos mucho más de aquí en adelante. Así que el primer elemento que yo tengo que hacer, que tengo que reconocer que tengo, es la gracia y darle gracias a Dios por todo lo que yo tengo. El segundo elemento que les compartí que debíamos incluir para vivir la vida cristiana se llama la fe. Y fe es confiar aún en lo que no vemos. Muchos no confiamos en Dios. Decimos confiar en Dios, pero realmente nuestra confianza no va más allá de nuestra nariz. Y necesitamos tomar la decisión de colocar toda nuestra confianza en Jesucristo, como dice la Biblia. De otra manera es imposible vivir la vida cristiana. Hoy quiero compartirles el tercer modelo, el tercer elemento para vivir la vida cristiana, y lo voy a invitar a que vaya al libro de Zacarías. Zacarías está casi al final del Antiguo Testamento. Por favor, que todos tengamos una Biblia cercana. He querido motivar a que todos nos demos a la tarea de tener una Biblia para que podamos tener la bendición de leer lo que en ella está escrito. Este pasaje que voy a leerles hoy, si usted quiere ubicarlo en el tiempo y vamos a hacer un poco de memoria, ocurrió aproximadamente en el año 538 antes de Jesús. Hagamos memoria. Si eso fue 538 años antes de Jesús, y usted le suma los 2000 que llevamos, 2020, estamos hablando más o menos de 2560 años, aproximadamente. 2560 años hace que dio el Señor esta enseñanza. Cuando ocurrió este evento que usted va a leer conmigo hoy, el pueblo de Israel había terminado de estar 70 años esclavo en Babilonia. Estar esclavo en Babilonia o estar esclavo realmente es una desgracia. Es una situación bastante difícil para cualquiera. Y acababan de estar 70 años cautivos en Babilonia y ahora volvían a Jerusalén. El Señor les dice que lo primero que tenía que construir era el templo, el lugar de adoración. Cuando llegan allá y tenían un líder, el líder se llamaba Zorobabel. Bueno, al líder el Señor le dio una instrucción sobre cómo vivir y cómo hacer todo de aquí en adelante. Recuerden, ellos venían de 70 años de cautiverio. Y en el capítulo 4 de Zacarías, quiero pedir que usted vaya al capítulo 4. Usted se va a detener conmigo en el versículo 6. En el versículo 6 habla el Señor con Zorobabel y le dice lo siguiente, le dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, dice lo siguiente: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a volvérselo a leer. Esta fue la instrucción que Dios le dio para todo el pueblo de Israel. Le dijo así, el Señor le dijo, bueno, entonces dice, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pasaje ha sido el pasaje que ha marcado la Biblia, no solamente de Zorobabel y el pueblo de Israel, sino de muchos de nosotros. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Hizo una prohibición. Le digo, ahora van a adelantar un proyecto nuevo de vida y van a levantar el templo. Pero igual usted puede tener otros proyectos de vida, no necesariamente levantar un templo. Pero sí usted puede tener planes a futuro y puede tener muchísimas cosas pendientes. Y el Señor está haciendo una prohibición. La prohibición que le hizo a Zorobabel y al pueblo no es con ejército ni es con fuerza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? Lo que quiso decir fue lo siguiente: no confíe en los recursos humanos. Eso fue lo que quiso decir. Si quiere tener éxito en cualquier proyecto de vida, aunque nosotros planeamos y tenemos habilidades, lógicamente, y la colocamos al servicio de Dios, no puede estar toda mi confianza ahí. El día que yo confíe en mi proyecto, en mi capacidad, entonces estoy excluyendo a Dios. Y le está diciendo el Señor, no es con ejército, no es con fuerza. Lo que está diciendo es lo siguiente: la vida cristiana no puede ser edificada y sostenida ni por las riquezas, no es así. Ni tampoco por los esfuerzos humanos, tampoco es así, o por las virtudes propias. Presten atención, le está diciendo lo siguiente: la vida cristiana no puede ser edificada y sostenida por mi propia fuerza. No puede ser edificada y sostenida por mi esfuerzo. Yo me esfuerzo muchísimo, esto me lo he conseguido a pulso, o por las virtudes propias. Está diciendo esto. Lo que está diciendo es que cuando yo me apoyo solamente en mi proyecto personal y le coloco todo el empeño, toda mi fuerza al proyecto personal, no voy a tener el éxito que Dios quiere. No va a ser igual. Y entonces dice, ¿cómo? Después dice, sino que tienes que hacerlo es con mi Santo Espíritu. Dijo el Señor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué fue lo que el Señor le estaba diciendo a Zorobabel y al pueblo? Le estaba diciendo, la vida cristiana, trayéndolo a nuestra época, sí puede ser edificada y sí puede ser sostenida cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo. Voy a hablarles del tercer elemento que es fundamental para vivir la vida cristiana. Se llama el Espíritu Santo. No puede vivirse de otra manera diferente. Cualquiera diría, pero a mí me ha ido bien, tengo una vida próspera. Pero no es el proyecto de Dios. No es tan buena como Dios quisiera darla. Nos vamos a quedar cortos. Y aparte de eso, no es duradera, como usted y yo nos lo imaginamos. Nos vamos a quedar cortos. ¿Qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Si yo me alejo de Dios, mis hijos se van a alejar muchísimo más. Y el Señor está diciendo aquí, si usted quiere adelantar un proyecto de vida, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Hoy le voy a colocar un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo actúa Dios. Vamos a llamarlo la ilustración. Y para eso usted va a ir al libro de Jueces. Que por favor vaya al libro de Jueces. Es el séptimo libro de la Biblia, si usted inicia a contar desde Génesis. Pues usted va al libro de Jueces. Y una vez llegue al libro de Jueces, se va a detener en el capítulo 6. Motivo a que cada uno de nosotros vayamos a la Biblia y nos ubiquemos aquí. En Jueces 6 vamos a leer varios pasajes de este libro. Lo que vamos a leer hoy ocurrió más o menos, como en el año 1200 y pico, 1300 antes de Jesús. Haga cuentas, de allá a acá, súmele 2000 años, más o menos. Estamos hablando de hace más de 3000 años y aquí hay una enorme enseñanza. Entonces, al ir usted a Jueces, capítulo 6, voy a leer con ustedes del 1 al 6 para iniciar. El título es Llamamiento de Gedeón. Ya saben, vamos a hablar y vamos a tener como ejemplo hoy a Gedeón, uno de los jueces de Israel, y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo
ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Saben usted lo que es estar esclavo de otro? 7 años. Es terrible. Y sigue diciendo, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Tampoco dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Pero subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Te voy a invitar a que se detenga ahí como para que usted y yo miremos los pormenores o como los preliminares de lo que vamos a estudiar hoy. El versículo 6 resume la condición en la que estaban. El versículo 6 dice que estaban tan mal que empobrecían en gran manera. La Biblia no exagera. O sea, estaban en una situación de pobreza increíble. Pero si usted se fija en el versículo 4 que leímos aquí, empieza a hablar como de algunos detalles que les estaban pasando a ellos. Lo primero que usted encuentra es que subían los madianitas y les destruían el fruto y no tenían que comer. Estaban pasando hambre. Y ellos se estaban escondiendo en cavernas. Tenían miedo. Y más adelante dice la Biblia que también le robaban las ovejas, los bueyes y los asnos. Ni siquiera les estaban dejando animales para que trabajaran la tierra, ni para que les ayudaran a cargar lo que ellos cosechaban. No había nada. Les estaban quitando absolutamente todo. Comida y herramientas de trabajo para cultivar la tierra y para sostenerse. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 6 que Israel empobrecía en gran manera. Posiblemente usted diga, yo no estoy en esa condición. Pero es que nuestro problema no puede ser solamente económico. Es posible que usted sí esté pasando por una situación familiar difícil. O es posible que esté pasando por una situación de salud difícil. O la va a pasar en algún momento. O es posible que esté pasando por una situación de relaciones con los demás bien difícil. O la va a pasar en algún momento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a colocar este ejemplo del día de hoy para nosotros. Lo vamos a asumir hoy para nosotros. Es la historia de Gedeón. Y entonces ellos estaban tan mal que hicieron lo que tiene que hacer una persona, no cuando llega al punto ya de fondo, de tocar fondo, como le ocurrió a ellos. Deberíamos hacerlo antes. A veces uno espera a tocar fondo para hacer lo que dice aquí la Biblia, y resulta que ese no debe ser la manera de hacerlo. Cuando estaban bien mal y habían intentado defenderse, se habían hecho cuevas, se habían hecho de todo, ciudades fortificadas, pero aún así no les servía. Entonces se acordaron que tenían a Dios. A veces uno se acuerda de Dios ya cuando la situación ha avanzado, o cuando definitivamente, como estoy viviendo también, pues no lo necesito, entonces por rato me acuerdo de Dios. Y la Biblia dice que ellos hicieron lo siguiente: ellos clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Este realmente es el punto interesante aquí de partida. Es posible que algunos estemos clamando a Dios hoy. Y les voy a mostrar el modelo de Dios, el plan de Dios, y así ocurre casi siempre. En el capítulo 6 de Jueces, nuevamente usted va a ir allá. Dios escoge a una persona para salvar al pueblo del ejército madianita. Voy a dar un dato que más adelante lo voy a volver a tocar. El ejército madianita tenía 135,000 soldados. No era un ejército pequeño. Armados hasta los dientes. Eran muchísimos. Y va Dios y escoge a uno para que libere a Israel. Y ese uno se llamaba Gedeón. Versículo 11 y 12. Cuando la Biblia menciona, dice, vino el ángel del Señor. El ángel del Señor es una referencia a Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos.
Dice así: y vino el ángel del Señor, estoy leyendo en el versículo 11, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién escoge el Señor para adelantar un proyecto como estos? A un miedoso. Gedeón estaba lleno de miedo. No era una persona que tuviera mucha confianza en sí mismo. Y escogió a una persona con estas circunstancias. Una persona que no tenía mucha confianza en sí mismo, estaba escondiendo las cosas para que no se las quitaran. Escoge Dios de eso. Escogió un hombre sin fuerza. A ese escogió Dios. O sea, alguien que ya sabía que había intentado seguramente en su fuerza y no había podido, entonces ahora estaba lleno de temor, de miedo. Y va el Señor y se le aparece y le dice: bueno, a ti te voy a usar para salvar a una nación. Parecía una locura. ¿Cómo así que usar a alguien? ¿Por qué Dios escoge usar al que no tiene fuerzas? Ese modelo es el mismo que utiliza el Señor regularmente. Ese es el mismo. Hay un texto en la Biblia que está en 1 Corintios que dice: sino que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no escoge al que decide no tenerlo en cuenta. Regularmente. Dios no escoge al que piensa que tiene las cosas bajo control. No, a ese no escoge para hacer eventos portentosos. Dios escoge al que definitivamente dice: no puedo, necesito ayuda. Y a ese escogió a él. Y fíjense que el Señor lo ve de una manera tan diferente a como él se veía. Él se veía como el más pequeño. Ustedes pueden leer los versículos que aparecen alrededor. Más pequeño, de una familia muy pequeña. Y resulta que el Señor va y le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. O sea, a ti te voy a usar. Y le dice el Señor esto. Más adelante en el capítulo 7 se va a dar cuenta y el Señor le dice a Gedeón: bueno, entonces ahora ve, Gedeón va y organiza un ejército para pelear contra los madianitas. Él pensó: voy a poder hacerlo si logro reunir un buen ejército para pelear contra ellos. Ellos son 135,000. Y Gedeón fue y llamó a todos los soldados que habían disponibles y logró reunir 32,000. Bueno, de todas maneras la diferencia era notoria. 135,000 con todas las armas posibles de la época a 32,000 con limitaciones y llenos de miedo. En el capítulo 7 va y le dice al Señor: Señor, estoy ya listo para el proyecto que tú quieres que yo adelante. Y en el versículo 2 del capítulo 7 de Jueces, el Señor le dice lo siguiente. Esto es lo que yo he llamado el pensamiento de Gedeón versus el pensamiento de Dios. El pensamiento de Gedeón era: tengo 32,000. O sea, podemos hacer frente. Y Dios le dice, y el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces le dice el Señor: Gedeón, yo te voy a ayudar, pero tú estás apoyándote en el ejército. Son demasiados. No necesitas 32,000. Porque si llegas a ganar la batalla, entonces vas a decir que fue por tu habilidad o la habilidad del ejército. Así que no necesitas 32,000. Sigue como piensa Dios, Dios piensa diferente. Nosotros regularmente nos apoyamos en las cosas que tenemos a mano: capacidad, estudio, recursos y demás, para sacar adelante los proyectos. Y Dios le dice: bueno, no es así. No es así, necesariamente. No es así. Y hacemos cuentas. Recuerdo que cuando nuestra hija mayor iba a estudiar en la universidad, ella estudió en la UPB de Medellín, y la UPB era una universidad que es costosa. Cuando estaba en 10º me dice, y yo le he contado más de una ocasión, ella me dice: papi, quiero estudiar en la UPB. Decidí estudiar en la UPB. Yo le dije: ¿por qué no estudias en la Serbia Arboleda aquí? Bueno, la especialización la haces allá.
comunicación social. En aquella época no estaba, la carrera no estaba certificada. Entonces me dijo, porque aquí no está certificada. En aquel tiempo, ya hace más de una década. Y hoy me dice, quiero estudiar en la UPB. Entonces miré, yo fui al internet y miré cuánto costaba un semestre en la UPB. Entonces me senté ese día en oración y empecé a hacer cuentas. Y le dije, Señor, mira, si recortamos por aquí orando, si recortamos por acá, podemos de pronto pagarle el semestre en la UPB. Pero después de hacer cuentas, caí en razón y dije, no nos alcanza. Porque aparte del sostenimiento, de pagar el semestre, hay que sostenerla allá. No nos alcanza. Y el Señor me regaló un pasaje. Me dijo, es que no es en tus fuerzas, no es en tu poder. ¿Acaso había algo difícil para mí? Y decidimos confiar en el Señor en aquella ocasión. Y no tuvimos que hacer ningún préstamo. Todos los semestres nos dio para pagarlo todo, hasta la especialización. Ya se pagó después la maestría. Pero así fue. Bueno, Gedeón estaba en las mismas. Gedeón estaba diciendo, Señor, reuní 32,000. Y Dios le dijo, es mucho, mucho, mucho. Dios piensa muy diferente a nosotros. Y uno a veces le dice a Dios, Señor, tengo tanto dinero. Señor, tengo tanto estudio, con esto yo me puedo defender, con esto puedo sacar adelante el proyecto y sacar a mi familia adelante. Y Dios le dice, no es suficiente necesariamente eso. Dios lo usa, sí. Pero a veces nos apoyamos demasiado en nuestros esfuerzos. Muy bien, le da el Señor una orden. Ahora le dice en el versículo 3, usted lo va a leer del capítulo 7, por favor, fíjese allí en la Biblia, dice así. Dios le dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 10,000, recuerden, para pelear contra 135,000. El Señor le dice, son demasiados. Díganle al que tenga miedo que se vuelva. Bueno, los 32,000 tenían miedo, pero hubo 10,000 que se quedaron. Esa es la diferencia entre el héroe y el cobarde. El cobarde huye, el héroe se queda, aunque la situación sea difícil. Y todos tenían miedo. Y le dice el Señor, son muchísimos, son 32,000, es demasiado. Van a pensar ustedes que fue por su esfuerzo que lograron conseguirlo. Pero aún tenían 10,000. Cualquiera diría 10,000 contra 135,000, esa es una pelea absurda, no tiene sentido. Y sin armas, y sin tantas armas y los otros armados con todo. Era una pelea supremamente dispareja. Esos son los planes de Dios. Dios lo coloca a uno en circunstancias a veces así. O permite que uno pase por esto, o va a permitir en algún momento, estemos listos. Y llegó el momento de la prueba. Versículo 4 al 7 de Jueces capítulo 7 dice así. Esto es lo que yo he llamado la prueba. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, y Gedeón dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Los 10,000 eran muchos para pelear contra 135,000. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, estaban en el desierto, vale la pena recordar. Y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para ver, o sea, no se tira, sino que se dobla y coge la mano y levanta y está observando. A ese pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, o sea, que se doblaron la rodilla y cogieron el agua y tomaban, mirando alrededor. Fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. 9,700 se tiraron allá a tomar agua. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vamos a mirar este asunto. Esto es lo que yo he llamado la prueba.
El Señor les dice, deben estar alertas. Y les dice, tienes 10,000, son muchísimos. Si ganan van a pensar que es por su esfuerzo, como le pasa a uno en la vida. A veces uno tiene algo como para enfrentar las circunstancias que se le vienen y logra, aunque parezca difícil, salir adelante y piensa uno que es por esfuerzo propio. Entonces ahora el Señor le dice, llévelos a las aguas, y en fin, le quedaron 300, y le dice el Señor, con esos 300 vas a enfrentar a los 135,000 y te los voy a entregar en las manos. Una locura. Parecía una locura. A veces no tenemos recursos. Va a llegar el momento en el que usted se va a quedar sin recursos, se enferma o alguna situación difícil. Llega el momento en el que no hay nada que hacer. Se queda uno en el piso. Posiblemente usted ahora no lo esté viviendo, pero va a llegar el momento en el que sí. ¿Por qué no estar listos desde ahora? Y le dice el Señor a él, son demasiados, pueden luchar 300 contra el ejército adversario. Versículo 16, por favor, de Jueces, capítulo 7. Sigue el Señor con el proyecto y habla con Gedeón, eran 300, y les dice, y repartiendo, bueno, Gedeón hizo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Le dice el Señor, y no van a llevar armas. Fíjense esto. Y van a ir, esos 300 van a ir sin armas. O sea, van a llevar una trompeta, un cántaro, y van a llevar una tea ardiendo dentro. Y van a pelear contra 135,000. El Señor les dice, es sin armas. Y solo 300. No más. Es como si hoy le dijera el Señor a ellos, le dijera, se van a llevar una guitarra, van a llevar una vasija y una vela. Algo así. Esa va a ser, van a ser las armas de guerra para enfrentar a los 135,000. Eso sí es una locura. Para pelear contra 135,000, le dice, con 300 los voy a salvar y no van a llevar armas. Es una locura. A veces el Señor permite que uno llegue a circunstancias como estas, nada más. Y fuera de eso, después de que le dice, y van a ir sin armas, les dio una estrategia. Le dijo, ¿qué debían hacer? En los versículos siguientes, del 20 al 21, les dijo lo que debían hacer. Del 20 al 21, capítulo 7 de Jueces, dice así, dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, o sea, los repartió en 3 grupitos de 100. Tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón, y se estuvieron firmes, quietos, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y ganaron la batalla. Mira esto. La estrategia, les dice, el Señor les dice, no van a llevar armas, van a llevar trompetas, cántaros y antorchas. Y entonces lo que van a hacer es que allí ellos van a tocar la trompeta, era de noche, van a partir los cántaros y van a gritar. Y se quedan quieticos. No hacen nada. Se quedan quietos. No hacen nada. Esa es de las cosas más complicadas para el ser humano. Colocarse en manos de Dios y dejar que Dios actúe cuando yo tengo condiciones. Esa es de las cosas más difíciles. Y quizás sea una de las cosas por las cuales a uno le cuesta acercarse a Dios y entregar el corazón al Señor. Porque resulta que Dios actúa de una manera diferente. Y el Señor le está diciendo a ellos de una manera sencilla, les dice, la estrategia es esta. Ustedes no solamente van a ir 300 y sin armas, sino que simplemente van a tocar la trompeta, a partir el cántaro y a gritar. Y se quedan quietos. Ninguno sale a pelear. Mira uno esto desde la perspectiva nuestra y uno dice, esto es una locura. ¿Cómo así que la manera de salir de un problema bien grande y de un ejército grandísimo es sencillamente tener poco, obedecer lo que dice el Señor y punto? Era lo que Dios pretendía. Es la pregunta que uno se hace.
Y lo que Dios pretende conmigo ahora, ¿qué será lo que Dios pretende? Bueno, demostrar que la victoria no se alcanza por el esfuerzo humano. No se alcanza por el esfuerzo humano. Eso era lo que Dios pretendía demostrarles ese día. La victoria no se alcanza por el esfuerzo humano, sino con el Espíritu Santo. No sé qué proyectos de vida tenga usted de aquí en adelante. Seguramente tiene muchos proyectos. No estoy diciendo que no haya que hacer proyectos. Tampoco estoy diciendo entonces que no deba capacitarse. Y la Biblia habla de que yo debo lógicamente instruirme, no solamente la palabra de Dios. Pablo era una persona muy instruida. Pero no ponga su confianza ahí de tal manera que deje al Señor a un lado. Eso es lo peor que puede hacer una persona. Colocar mi confianza en lo que sé, en el modelo que tengo, en la estrategia que tengo, y dejar al Señor a un lado es lo peor que puede hacer una persona en la vida. El Señor está diciendo, si usted quiere tener una victoria grande en la vida, si quiere ver cómo los proyectos le salen adelante y aún mejor de lo que usted se lo imagina, simplemente hoy incluya al Espíritu Santo. Pero para incluirlo necesitamos asegurarnos de que tenemos al Señor. ¿Cómo saber que yo tengo al Señor? La Biblia es muy clara al respecto. Cuando yo tengo necesidad de acercarme todos los días al Señor, lo tengo. Y soy salvo. Cuando muy de vez en cuando, o me tienen que estar empujando, seguramente no he recibido a Jesús. Eso la Biblia lo enseña de manera muy clara. No lo he recibido. Bueno, yo he hecho la oración muchas veces. La oración no es mágica. Simplemente yo tengo que hacer una entrega genuina. Lo que yo quiero que usted, por favor, evalúe es lo siguiente, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y necesitamos terminar bien. ¿Nos está guiando el Espíritu Santo o estoy adelantando mi proyecto personal en mis fuerzas? ¿Quién está guiando mi vida? Recordemos que Él actúa poderosamente cuando yo no puedo, cuando yo ya no tengo fuerzas. Ahí actúa el Espíritu Santo. Me parece que es tiempo de cederle el control. Es tiempo de cederle el control a Él y menguar. No estoy diciendo entonces que cometa suicidio intelectual, no le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que alguien tiene que dirigir, o yo o Él. Yo o Él, nada más. Si yo me equivoco tanto y me voy a equivocar tanto en la vida, entonces lo más sensato es que Él dirija. El Señor dirija mi vida. Eso le dijo el Señor a Gedeón. Le dijo, 32,000 es mucho, 10,000 es mucho. 300 es el número indicado contra 135,000, pero sin armas. Que no van a hacer nada. Y fue una de las más grandes victorias que tuvo el pueblo de Israel. Ahora, voy a invitar a que usted, por favor, medite en los planes que usted tiene de aquí a futuro. Voy a invitar también a que usted ahora medite en las herramientas que tiene para alcanzar los proyectos que se ha propuesto. En sus fuerzas, o con ejército, o con el Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo? ¿Lo estoy haciendo en mis fuerzas? ¿O lo estoy haciendo como con las herramientas que tengo? ¿O definitivamente estoy dejando espacio al Espíritu Santo? Si no estoy dejando espacio al Espíritu Santo, es posible que tengamos medianamente éxito, pero no el éxito que Él desea. Quiero invitarle a que usted hoy entregue su vida al Señor Jesús, si no lo ha recibido. Y quiero invitar a que usted hoy tome la decisión de cederle a Él el control, si ya lo recibió. Es el plan de Él, ese es el que funciona. El mío me va a obstaculizar. En otras palabras, no metan la mano. Necesitamos dejar que Él sea el que dirija. Él. El Señor permite unas cosas increíbles a veces, pero necesitamos su dirección. Le voy a invitar a que ore conmigo donde está. Por favor, incline su rostro donde usted se encuentra. Seguramente no ha sentido ese deseo de seguir al Señor todos los días y de buscarle en oración, de congregarse. No lo siente. Posiblemente cuando va a la Biblia no siente que la Biblia le edifica suficiente.
Lo quiero invitar a que usted se asegure de recibir al Señor y ser salvo. Así que le voy a pedir que haga una oración sincera, pero a conciencia y de corazón. Usted entregue al Señor su vida. No sabe cuánto tiempo va a vivir. Qué bueno que nos aseguremos la salvación. Y lo hacemos sencillamente cuando entregamos al Señor nuestra vida. Así que le quiero pedir que usted ore conmigo hoy y lo haga de corazón. Dígale: Señor Jesucristo, dígaselo así. Gracias porque me amas. ¿Le parece si usted lo repite? Y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi vida y te invito para que entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador.